Estamos de regreso en RPP Noticias. Vamos a presentar a continuación a nuestro invitado, Marco Arana, congresista de la República. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, primero su impresión sobre lo que aconteció ayer en la Comisión de Defensa. El ministro del Interior lo ha calificado como un espectáculo. ¿Cree usted que fue un espectáculo? Ha sido además un pésimo espectáculo, porque el APRA se propuso en esta hipótesis de endiosar, de volver mártir y héroe a Alan García, que se suicidó para no ser encausado por la justicia. Lo que ha hecho es llevar al ministro, llevar a policías de la DIVIAC y mostrarlos como los responsables del suicidio de Alan García. Ese fue el propósito claramente de Jorge del Castillo y no sé si de toda la bancada aprista, pero claramente el propósito del presidente del Congreso, de la comisión. Y el fujimorismo, por las preguntas que hemos visto, era enrostrarles por qué la policía y por qué concretamente algunos de los altos oficiales que estaban allí han intervenido en la captura de Keiko Fujimori y en el allanamiento de su local. Y entonces era una vendetta, claramente. Entonces lo que se ha mostrado ayer es una alianza del APRA con el fujimorismo para entorpecer y denigrar y generar situaciones de tensión con el sistema anticorrupción, en este caso de la policía. En su momento lo están haciendo con los fiscales, ¿no? Entonces yo creo que lo de ayer es muy grave, porque aparte del show, del espectáculo deplorable que hemos visto, en realidad yo creo que ya está mostrando la desesperación de la bancada aprista y de la bancada de Fuerza Popular para llegar incluso a entorpecer la actuación de la justicia. Eso es lo que estamos viendo. Al margen de lo que ocurrió en la sesión congresista, ¿usted cree que la realización de las mismas se justificaba? No, de ninguna manera, porque fíjense, todos sabemos ahora que el señor Alan García, lo dicen sus abogados, lo dicen sus colegas de partido, ¿no? La propia familia, leer una carta que él tenía preparada antes de la detención y que ahora sabemos que sería una carta que incluso estaba redactada cuando él ya fue a refugiarse y a pedir fuga, derecho de fuga en la casa del embajador de Uruguay. Esa decisión la tenía tomada. Y entonces, en todo caso, a quien hay que responsabilizar es a su entorno político y familiar más cercano, que sabiendo que tenía disturbios mentales, sabiendo que el señor iba a atentar contra su vida, si esa carta la tenían antes, tenían que haber pedido apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico para que este señor no se mate. Pero en realidad, echarle la culpa de algo que su entorno más cercano sabía que iba a hacer a la policía no es otra cosa sino que la estrategia del APRA de querer mostrar a Alan García como un héroe, como un personaje al que tendrían que pedir disculpas y perdón porque la policía abusiva no lo indujo a suicidio. Lo que está claro es que Alan García buscó sustraerse de la justicia, poner a buen recaudo lo mal habido de sus bienes, matándose. Eso es la verdad que quieren ocultar con un dedo, ¿no? Jorge del Castillo ha justificado la suspensión de la sesión por un presunto intento de maltrato por parte del mayor de la policía, Freddy Ordinola. ¿Usted considera que en esta actitud de mostrar su chaleco antibalas, el mayor Freddy Ordinola le faltó respeto? El congresista del Castillo está mintiendo. Yo he podido ver el video, ¿no? Luego de en qué momento suspende la sesión. La suspende, ¿no?, en el momento de que el señor Ordinola supuestamente le habría faltado el respeto. Lo suspende en el momento en que el congresista Arce le pregunta sobre el rol del abogado de Alan García, más bien faltándole el respeto a la policía e intentando incluso evitar el proceso de cateo que iba a llevar la policía. El señor Pinedo. El abogado, el secretario el abogado personal. Es Erasmo Reina. Así es, el secretario personal de Alan García, el señor Pinedo. Entonces, justo en el momento que le hacen la pregunta, no en el momento en el que el señor Ordinola le habría faltado el respeto, sino en el momento en que le preguntan, oiga, ¿y el señor Pinedo interfiriendo groseramente, ¿no? Enfrentándose con la policía en una escena donde tenían autorización judicial y estaban de manera legal y legítima presentes? En ese momento, para evitar esa respuesta, es que suspende la sesión. Así que yo creo que ya basta. El show no puede ser, además, sostenido sobre la base de la mentira, ¿no? Ahora, la sesión, se suspendió, por lo tanto tiene que reanudarse, ¿no?, con los invitados que han sido convocados. ¿Usted cree que debe ir nuevamente el ministro
y los agentes de la DIVIA con esas condiciones o ya no? Si el propósito de la sesión no es esclarecer hechos, sino culpar a la policía, ya tienen tomada la decisión, ¿no? La decisión incluso la hemos visto los días del sepelio del señor García. La culpa la tiene la policía. Lo que quieren hacer es llevar a una situación en la que alguna de las respuestas de la policía pudiera dar pie a que efectivamente lo pudieran responsabilizar. Recordemos que hasta ellos están queriendo que se indemnice a la familia de Alan García por la intervención que ha tenido la policía. Y recordemos que algunos señores como González Posada han dicho que aquí han apretado el gatillo contra Alan García, etc. Pero deberían volver ellos. En esas condiciones, el ministro del Interior no debiera, ni la policía debiera estar obligada a ir. Porque en por realidad... lo menos si van a responder, tal vez. Pero... ¿responder qué cosa? O sea, si van a responder lo que ya hemos visto, oiga, ustedes son culpables que se haya matado a Alan García, el héroe nacional del APRA, el señor, porque si la pregunta fuera, oigan, ustedes estaban cumpliendo órdenes de la Fiscalía y estaban cumpliendo en su función para ir a apresar, en este caso, a detener al señor Alan García, que estaba investigado por corrupción, bueno, nos atenemos a los hechos de las respuestas, pero aquí no, aquí es la víctima, el señor Alan García, que fue inducido a matarse por la policía. O sea, las preguntas están del todo mal hechas, ¿no? Y eso yo creo que es inaceptable, que distorsionen de esta manera la realidad y que luego maltraten, como ha ocurrido efectivamente a miembros de la policía. Porque se puede preguntar, se puede inquirir. Es más, nosotros desde el Frente Amplio pensamos que al ministro del Interior habría que invitarlo a la comisión o invitarlo incluso al Pleno para decir, señor ministro, ¿cómo va la inseguridad ciudadana? O sea, estamos viendo que matan a personas, estamos viendo que no hay una lucha eficaz contra la inseguridad ciudadana, contra el narcotráfico. Estamos viendo que la policía está siendo utilizada en contratos privados por las empresas mineras o petroleras para criminalizar protestas. Entonces, vamos a los temas de fondo de la labor del Ministerio del Interior, pero no para este tipo de Carlos celadas. usó una expresión. ¿Qué opina usted de esta? Que se está, de alguna manera, conformando una policía política y que la DIVIAC está funcionando como una policía política para apresar a los líderes de los partidos. Habría una policía que, con orden judicial y con mandato fiscal, está interviniendo a políticos y estos políticos no estarían acusados de ser delincuentes? No, no la habría. Entonces acá no se trata de que haya una policía política. Aquí hay políticos que han delinquido y que están siendo investigados, ¿no? Y por crímenes además comunes, en algunos casos terribles como el robo de la gasolina, en otros casos no todavía lo están investigando, pero con el caso de Becerril, que debería estar investigado por el tema de las coimas recibidas en Chiclayo o por el tema de los dineros sucios de Odebrecht. Entonces, decir que hay una policía política y que hay una mazmorra, en realidad, yo creo que el señor Tubino está pensando en las mazmorras y en la policía política que Alberto Fujimori tuvo para amedrentar dirigentes sindicales, que tuvieron incluso para matar dirigentes sindicales en la época de Alberto Fujimori y de Montesinos, como efectivamente pasó. Entonces, yo creo que hay que tomarse las declaraciones del señor Tubino, que dicho sea de paso, desdicen totalmente aquella razón por la cual él, cuando fue elegido vocero, dijo que había que moderar las cosas. Lo que vemos es un señor Tubino que ha vuelto a las andadas de sus tiempos de cuartel, donde piensa que el Congreso no es el espacio del debate político alturado, sino de la imposición de las botas y de quien grita más y de quien tiene mayor autoridad o poder supuestamente, porque recordemos que ayer estábamos en el Congreso de la República. Así es, don Marco, y se lo consultamos también a Sergio Dávila a raíz de, ideas de otros parlamentarios. ¿Hay justificaciones, hay motivos para ser sometidos a ética estos parlamentarios? No todos, obviamente, ¿no? Sino los que estuvieron ayer en incidentes. Mira, yo creo que eso podría ser factible. El gran tema es el Congreso un espacio de debate donde los congresistas podemos hacer acciones de control político y fiscalización? Sí. La forma, el tono, la intencionalidad. Yo más bien iría más allá en la pregunta. O sea, los congresistas que están blindando a Chávarri, a Inostroza, a Becerril, a los corruptos, los que en la Comisión Lavajato blindaron a Alan García, buscaron exculpar a Keiko Fujimori, cuando termine la función congresal, podrían ser investigados por el tema de haber dificultado la acción de la justicia. Yo creo que sí. O sea, porque algunas de las acciones que estamos viendo
de manera sistemática, se están convirtiendo en actos de blindaje y de complicidad política con políticos que han delinquido. Y eso no se puede permitir. Vamos a trasladarnos, ha mencionado ya varias veces el caso de Héctor Becerril. Bueno, Fuerza Popular y el APRA han archivado esta denuncia en ética contra Héctor Becerril por los CNM audios. Y en paralelo, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha ampliado investigación contra el congresista por sus vínculos con los temerarios del crimen en Chiclayo. ¿Ve alguna paradoja en esas dos acciones? No solo, creo que más que una paradoja lo que hay es una insistencia en blindarlo. Recordemos que yo en marzo del año pasado presenté una acusación constitucional contra el señor Becerril por su vínculo con el señor Aguila, Guido Aguila, y por estas reuniones que en principio negaron que se habían producido para influir en el nombramiento de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Esto era mucho más grave que la acusación en ética, porque en realidad era una acusación constitucional. ¿Qué hicieron? A pesar que reconoció el señor Guido Aguila y desmintió al señor Becerril de que se habían reunido una sola vez, dijo que se habían reunido hasta 2 o 3 veces, y luego se pudo ver que efectivamente habían estado tramando cómo elegir al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que han hecho ayer es confirmar lo que hicieron antes, ¿no? Volverlo a brindar sobre un mismo tema en la Comisión de Ética, como lo están haciendo en relación a la investigación que tiene pendiente en relación al tema de los hechos de corrupción en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Quería consultarle sobre un tema que, bueno, quizá por este escándalo que ha habido ayer ha pasado a un segundo plano, pero también es importante. La inmunidad parlamentaria. ¿Usted estaría de acuerdo con que sea el Poder Judicial o la Corte Suprema quien, o la instancia que determine justamente el levantamiento de la inmunidad de un congresista y no el propio Parlamento? La inmunidad parlamentaria no puede ser usada para la impunidad, está siendo mal utilizada, pero la inmunidad parlamentaria, tal cual ha sido concebida como una institución parlamentaria para la fiscalización y el control, pasarlo a un Poder Judicial que no se ha reformado, un Poder Judicial que tiene un Consejo Nacional, un órgano de control interno que permitió que los hermanitos avanzaran hasta donde han avanzado. Pero ya está en marcha la reforma. Bueno, está el proyecto de ley, pero recordemos cuál ha sido mi posición desde el Frente Amplio en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Que se convoque a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad de la Fiscalía, del Poder Judicial, a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad y a la Comisión de Constitución y resolvamos cuáles son los problemas que están permitiendo la mala utilización que está haciendo Fuerza Popular y el APRA para usar la inmunidad parlamentaria para la impunidad de crímenes comunes. En concreto, pero entregárselo al Poder Judicial no. No, porque en realidad el Poder Judicial está en serios aprietos porque no se ha reformado a sí mismo, su falta de credibilidad es la misma. Claro, el tema de la falta de autonomía que puede haber entre poderes. Y en tercer lugar, pensar que se puede hacer una modificación porque el APRA y el fujimorismo están haciendo mal uso de la inmunidad sería muy grave, ¿no? El tema es que acá terminamos cayendo en la misma trampa, ¿no? Si es que le damos al Congreso la prerrogativa para levantar la inmunidad, no solo de congresistas, sino de los magistrados supremos y de los fiscales supremos, se podría decir pues que ahí va a haber una especie de coordinación para que se protejan entre ellos. Si lo trasladamos al Poder Judicial, lo mismo. Si lo trasladamos a la Fiscalía, lo mismo. No, pero por debería proponerse un ente independiente, alternativo, que pueda revisar este tema. Esa discusión está pendiente incluso para el tema de la Comisión de Ética, recordemos, que no se ha cumplido el acuerdo que tuvimos en la Junta de Portavoces hace año y medio, que era lo siguiente: hay que reformar la Comisión de Ética, ¿no? Ahora, evidentemente en el caso de la inmunidad parlamentaria no puede continuar tal cual está. O sea, para comenzar, todos sabemos que la inmunidad parlamentaria no protege de crímenes cometidos antes, pero lo están usando. Es decir, se está mal utilizando. Y en ese sentido hay que encontrar las responsabilidades y hay que acotar, si hay necesidad de reformar el reglamento del Congreso, reformémoslo. Si hay necesidad de lo que plantea el Frente Amplio, si hay que cambiar el régimen político y blindar los elementos que permiten que no haya una lucha eficiente contra la corrupción y hay cambios constitucionales, hagamos una asamblea constituyente, vayamos a la discusión mayor, pero no estemos parchando el tema. Pero por eso mismo, pero no podemos proponerlo es salirse del tema, porque a ver, la parlamentaria Rosa Bartra ya ha planteado el debate para este punto de la inmunidad para el 18 de junio. Y hay bancadas que están pidiendo que esto se adelante, que eso se priorice. ¿Qué opina sobre esa fecha planteada por la Comisión de Constitución?
yo lo que le he expresado, lo he expresado en la Comisión de Constitución, lo he expresado en el último pleno. Están en falta la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Bartra, y la congresista también Luciana León, porque acordamos hace meses que debería formarse una mesa técnica, lo acordamos por unanimidad a mi pedido, para resolver los temas de la inmunidad parlamentaria, además en coordinación con la Comisión del Levantamiento de Inmunidad de la Fiscalía y del Poder Judicial. Así que estamos tarde. En realidad eso podría hacerse ahora mismo el jueves. O sea, no podemos permitir que lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Donaire, 8 meses. En el caso de Becerril la tienen aguantada, ¿no? No quieren que se discuta. Entonces, creo que incluso el presidente del Congreso ha llamado la atención sobre la relevancia del tema y la ciudadanía está que nos lo dice por todos los lados. Entonces, sí, debería tener la mayor prioridad. Hoy día mismo iré a la Comisión de Constitución y, por ejemplo, ya he planteado, como lo hice en su momento con la reforma de justicia, de que debe haber un cronograma y unos plazos, porque claro, evidentemente hay deseo de sabotear la discusión de estos temas, ¿no? o de prolongarlos. No sé si sea muy pronto para consultarle esto, pero ya empiezan por ahí a barajarse nombres, ¿no?, posibles candidatos para una próxima mesa directiva. Su bancada ha iniciado algún tipo de diálogo, porque bueno, ayer Cecilia Chacón dijo que no va a postular. Se está lanzando el nombre de Juan Cheput, Víctor Andrés García Belaunde, en fin, alianzas que ya se están cocinando, Rosa Bartra, entre ellas. El Frente Amplio ¿ha iniciado algún tipo de conversación? No hemos iniciado conversación. ¿Qué tipo de lista le gustaría? Con otras fuerzas políticas, nosotros tenemos conversaciones al interno. Recordemos que el Frente Amplio fue la única fuerza política que presentó lista, incluso única. Planteamos nosotros que fuera una lista multipartidaria el primer año, el 2016. Nadie quiso hacerlo. Dijeron, el fujimorismo va a arrasar. No quisieron, ninguna fuerza política. El año pasado, el 2017, volvimos a plantear la necesidad de una lista multipartidaria. Nadie quiso hacerlo. El 2018 volvimos a plantear. Entonces, para nosotros no es un tema nuevo. O sea, el fujimorismo y el APRA que han llevado a esta debacle del Congreso, a esta pérdida de credibilidad, incluso yo diría de respeto ciudadano por este poder del Estado, no pueden seguir conduciendo la mesa. O sea, aquí yo creo que lo más importante es que haya una mesa, primero, que afirme el compromiso de la lucha contra la corrupción del Congreso de la República. Segundo, que conecte los temas de la agenda parlamentaria. Recordemos que hay problemas de salud, problemas de educación, problemas con la reconstrucción. ¿Pero una lista encabezada por el Frente Amplio? Miren, nosotros en principio somos conscientes de que habiendo presentado 3 listas, en la que nosotros hemos presentado nuestros candidatos, no ha tenido el respaldo, tendríamos que tener lo que la sigue, la consigue, dicen. Lo que tenemos que hacer es ser absolutamente conscientes de que necesitamos un respaldo mayor. Yo esperaría que las otras bancadas y que dentro del propio fujimorismo algunos congresistas pudieran reaccionar y decir, miren, no podemos seguir hundiendo al Congreso de la República como se está haciendo, y eso debería dar paso a la alternancia política en la dirección de la mesa del Congreso. Salaverry ha dicho ayer ante la Comisión de Ética que Fuerza Popular quiere sacarlo de la mesa directiva con falsas denuncias. Se refiere a estos reportes falsificados de la semana de representación por los que está siendo de alguna manera investigado. Ningún congresista, yo mismo ayer tuve una tercera denuncia que me hizo la congresista Schaefer, entiendo, a la Comisión de Ética, puede estar exento de poder ser investigado, de poder ser denunciado, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que llama la atención ayer de la Comisión de Ética es que, por la información que he podido revisar, yo no estuve en esa sesión, es que lo invitaron para el tema de los informes y terminaron abriendo la indagación por el tema del contrato de los contratos de personal. Entonces, la Comisión de Ética, yo espero allí que la congresista Sánchez sea la que tenga que dar explicaciones, porque ella es la presidenta, van a usar la Comisión de Ética para la vendetta que tiene el fujimorismo pendiente con el presidente Salaverry, para bajárselo, porque ¿usted qué cree? Bueno, todo indica que sí. Recordemos que le han sacado denuncias porque le respondió eventualmente con una palabra grosera. Hemos visto cómo se han enfrentado en el Pleno, lo han llamado traidor, etcétera. Lo quieren fuera. Y como lo quieren fuera, van a buscar cualquier razón para efectivamente defenestrarlo. Ahora, a mi modo de ver, la Comisión de Ética no debiera prestarse, ¿no? Una cosa es que reciba la denuncia, que incluso inicie una indagación,
Y otra cosa es que se preste a un problema interno dentro del fujimorismo que siente que Salaverry no lo pueden manejar como marioneta como lo que querían, ¿no? Congresista, muchas gracias por su visita, muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, buenos días. Bien, el parlamentario Marco Arana, de Frente Amplio, hablando de los múltiples temas en agenda esta semana en el Parlamento.